Hola, ¿cómo estás, Juliana? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hola. ¿Quién dijo hola? Que no escuché. Laura, Laura, ¿cómo andás? Buenas noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito, son las 20:15, pero en realidad hay conectados 30 y debería haber un poquito más, teóricamente. Alguien que me diga a ver cómo están viendo la materia, están entendiéndola, primera semana que pasó, la semana pasada. De a uno, please. Sí, doctor. Mercedes, dale, a ver. La verdad que lo primero que leí me pareció bastante entendible. No me estás pasando lo mismo con otra materia que estoy cursando. Esta me parece bastante llevadera. Bueno, me alegro. Igualmente, es difícil. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Yo les conté, creo que la clase pasada, con los alumnos del cuatrimestre anterior, y cuando doy la clase, mando un audio y digo, de los 20 que éramos el cuatrimestre anterior, entonces todos decían, uy, yo recomendé la comisión. Entonces le digo, gracias, pero no la recomienden. Le digo, prefiero tener 20 alumnos, 25 alumnos, como siempre, porque generalmente la cursada presencial, nadie quiere salir a las 9:30, 10 menos cuarto de la facultad, de la noche. Entonces, digamos, acá quizá haya más alumnos de los que a mí me gusta trabajar para hacerlo más personalizado, ¿no? Lamentablemente no voy a poder cumplir con lo que yo propongo siempre en tercera clase, que es acordarme el nombre de todos viéndolos, aunque acá tenga sus nombres en la pantalla. Me gustaría, mientras van ingresando, a ver, 35, mientras van ingresando me gustaría decirles un par de cositas. Primero que en los grupos de WhatsApp, y me han comentado que a algunos les cuesta ingresar porque hacen otra actividad o porque trabajan. Digamos, si trabajan tienen que anotarse en otra comisión, porque yo no voy a ser de preceptor y voy a tomar lista, pero una de las condiciones para la cursada es la asistencia. Entonces, ustedes, como si fuera presencial, deben tener el 75% de la asistencia a clase. Y la asistencia, lamentablemente, en estas condiciones sanitarias, y creo que próximamente va a continuar hasta el segundo cuatrimestre, va a ser por vía Zoom. Y tienen que estar en el Zoom. Yo, por ejemplo, hay gente que no quiere gastar datos y por eso no se conecta, pero bueno, si alguno tiene algún problema de tipo de conectividad, sí, obviamente uno lo entiende, pero el que se puede conectar tiene que conectarse porque es como si fuera una clase presencial, nada más que por las cuestiones sanitarias es vía Zoom. Dicho esto, hoy por eso le preguntaba a Mercedes, me gusta la opinión de Mercedes, que es una cosa que entiende, ¿no? Trabajar con tantos me hizo repensar y digo, bueno, a ver, los temas que uno viene dando desde hace mucho tiempo, ¿cómo hacer ante tanta afluencia de alumnos para darlo y que sea entendible y aparte que lo comprendan para que después lo puedan aprovechar cuando ejerzan la profesión? Entonces, voy a tirar un par de ideas ahora respecto al tema que voy a dar y quiero que ustedes participen, ¿no? Yo veo que quiere participar porque se enciende la luz, así que enciende el micrófono y habla, yo no tengo ningún problema. El tema de hoy, como bien preguntaron en el grupo de WhatsApp, es presupuestos y elementos de los contratos. Aclaración que cuando ustedes me preguntaron qué tema iba a dar, yo dije presupuestos y elementos del contrato independientemente de lo que dice el texto del programa.
porque vuelvo a reiterar que uno va a tomar después en el examen lo que da en clase y no se fijen tanto específicamente lo que dice el programa. ¿Está? Porque hay veces que ustedes preguntan, dicen, no, pero el puntito HX24 no se dio en clase. Si no se dio es porque no se va a preguntar, eso quédense tranquilos. Y si no se dio es porque uno consideró que no era tan relevante como otros puntos y por eso uno prioriza determinados temas sobre otros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Lo que se da en clase. Y lo que se da en clase es presupuestos y elementos, por más que el punto de la unidad 3 es elemento de los contratos y después viene 1, presupuestos y principios generales de los contratos, ¿no? La primera aclaración es por qué presupuestos y elementos de los contratos, ¿no? Si ustedes tienen algún texto desde hace de muchos años, de muchos años, se van a encontrar con que no se hablaba de presupuestos y elementos y solo se hablaba de elementos de los contratos y la clásica distinción era elementos esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales de los contratos son aquellos que tienen que estar... No copien esto, escuchen, no copien. Total, está grabada la clase. Lo mismo que yo cuando estoy en clase, digo, chicos, no copien, digo, así que hago lo mismo. Los elementos esenciales son aquellos que son indispensables para el perfeccionamiento del contrato. Vale decir, aquellos que tienen que estar sí o sí en el contrato. Si no, el contrato no es válido, o se hace a la validez del contrato. Y ustedes me preguntan, ¿existe una teoría uniforme acerca de cuáles son los elementos de los contratos? Yo les puedo asegurar que no. Inclusive, si ustedes me preguntaran a mí si yo estoy de acuerdo de lo que surge de los elementos esenciales del Código Civil y Comercial, yo les diría que yo no estoy de acuerdo. Obviamente, como buen positivista, digo, bueno, lo dice el Código Civil y Comercial, es este. Si ustedes ven la legislación comparada, se van a encontrar con muchos códigos que específicamente les dice cuáles son los elementos esenciales del contrato. Si ustedes toman el Código Civil y Comercial a partir del 957, ustedes se van a encontrar con algunos elementos esenciales del contrato, pero no nombrados de esta forma como los nombran otros y dicen, por ejemplo, el Código Civil italiano o el español o el peruano, dicen, son elementos esenciales de los contratos el consentimiento, el objeto, la causa, o el consentimiento, la capacidad del objeto, la causa y la forma cuando es requerida, digamos, hay distintas posiciones acerca de cuáles son los elementos esenciales de los contratos, digamos, enunciarlos, ¿no? Y también, digamos, hay teorías acerca de por qué es así. Algunos dicen que las partes no son elementos del contrato porque es un presupuesto del consentimiento. Digo, si yo digo que el consentimiento es uno de los elementos del contrato, el consentimiento es la oferta aceptada. Si digo que hay una oferta aceptada, evidentemente hay una parte que ofrece y otra parte que acepta. Con lo cual, la parte estaría incorporada en el consentimiento. Si yo hablo de parte, hablo de que también tiene que haber capacidad, con lo cual, si hay capacidad, yo no lo voy a nombrar como elemento esencial. En mi humilde opinión, que comparto con algunos autores, o sea, no es una idea mía, digo, también el consentimiento es el contrato mismo. Porque si yo les digo sencillamente cuál sería la definición de contrato, le podría decir que el contrato es la oferta aceptada y el consentimiento es la aceptación de la oferta. Con lo cual, consentimiento y contrato es la misma idéntica cosa. El consentimiento no es un elemento, sino que es el contrato mismo. Y podría decir que estaría de acuerdo en decir que las partes son elementos del contrato. Pero digamos que es una opinión de tipo personal y es lo que yo quiero, que hablaba con Mercedes cuando le preguntaba si entendía, es que yo quiero que ustedes, lo que a mí me gusta que ustedes piensen, ¿no? Porque el Código Civil y Comercial es del año 1915, entró en vigencia el 1 de agosto de 1915. Pero antes estaba el Código de Vélez. Y el día de mañana puede estar el Código de Julián Imparato, o de Laura Alambre, o de Sabrina, o de Mercedes Escala. Las nombro porque están en mi misma hilera, no sé cómo me tienen ustedes, pero yo las tengo en la misma hilera. A Juliana quiero aclararles que a Juliana le tenemos que exigir mucho más. Ella sabe por qué. Por el apellido. ¿Por qué? Porque imparato en italiano es, yo estudié, aprendí, io imparato.
No sabía. Io ho imparato italiano nella scuola Dante Alighieri, per esempio. O sea, yo he imparato, quiere decir que yo estudié o yo aprendí. Así que nobleza obliga, te vamos a decir más. Bueno, no importa. Lo que quiero decir, quiero que ustedes tengan una idea, ¿no? No quiero que me repitan, uy, se fue, se apagó el... Juliana se fue, se enojó y apagó el video. No, se me apaga y se me prende, me anda mal la compu. No, entendiste. No quiero que repitan los elementos o los presupuestos del contrato si es que no lo entienden, ¿no? Porque ustedes pueden tener la idea y decirlo, miren, de acuerdo a lo que surge del Código Civil y Comercial a partir del 957, sí, habla del consentimiento al objeto de la causa, evidentemente estos deben ser los elementos esenciales del contrato. O me pueden dar la teoría de algún autor, me pueden decir lo que ustedes piensan, y en un examen oral para mí es absolutamente correcto, como yo siempre les dije. Si ustedes me dan una posición y me la fundamentan, es correcta, aunque no sea la opinión de la cátedra, aunque deben decirme, miren, el código dice tal cosa. Yo, por ejemplo, como siempre digo, y lo pongo fuera del ámbito contractual, digo, yo estoy a favor de la eutanasia, aunque sí que acá en Argentina, no en Nueva Zelanda, Holanda o España, es lícito, pero acá es ilícito. Entonces, estar a favor de no quiere decir que yo no conozca la ley y que sepa que no se puede hacer en Argentina. Bueno, ustedes obviamente deben conocer qué dice el código y no pueden decir, no, el objeto del contrato puede ser ilícito, porque a mí se me ocurre. No, ustedes pueden pensar que algo ilícito puede llegar a ser lícito, pero no pueden desconocer que el objeto del contrato debe ser lícito. ¿Se entiende? Bueno, volviendo al tema inicial, digo, la doctrina clásica ha sido dejada de lado, ¿no? Y después se habla de clasificación de los elementos de los contratos, pero previamente se habla de lo que se llama presupuestos del contrato. ¿Por qué? Los presupuestos son juicios a priori que se hacen, que son independientemente del contrato, ¿no? Uno cuando dice qué elementos tiene un contrato, ya versa sobre un contrato particular, o ustedes imagínense que uno lleva a revisión un contrato, entonces un juez es el que evalúa si están los elementos constitutivos del contrato. Y dice, a ver, hay consentimiento, hay objeto, hay causa, ¿no? Lo analiza con el contrato. En cambio, hay algunos presupuestos, justamente de los elementos de los contratos, que se analizan a priori, independientemente de la existencia de un contrato en particular. Como por ejemplo, la voluntad, como por ejemplo, la capacidad, y como por ejemplo, la idoneidad del objeto, ¿no? Yo, cuando les digo la voluntad, ¿no? No voy a repetir lo que ustedes vieron en Derecho Civil 1, pero ustedes saben que el contrato es una de las especies del gran género acto jurídico, y como especie del acto jurídico es un acto voluntario, ¿no? Para que sea un acto voluntario, ¿qué se necesita? Tener discernimiento, intención y libertad. Pero aparte, la voluntad debe ser expresada, porque nosotros no hacemos contratos telepáticamente, ¿no? Sino que lamentablemente tenemos que utilizar una manifestación. Cuando manifestamos nuestra voluntad, la otra parte la puede llegar a reconocer, ¿no? Tiene que ser reconocible por otra parte. Por eso fíjense que cuando vean formación del contrato, ¿no? Una de las características de la oferta es una declaración de voluntad unilateral recepticia. ¿Por qué? Porque está dirigida a otra parte, para que la otra parte la comprenda. Entonces, muchas veces no solo es importante lo que yo expreso, sino lo que yo debo saber en el entendimiento de la otra parte, ¿no? Entonces yo digo, la voluntad. La voluntad tiene actos, digamos, debe ser declarada, o sea, debe estar expresada de alguna forma, se debe manifestar de alguna forma, no solo lo dice la doctrina, sino que lo dice el propio código, y ustedes saben que las manifestaciones pueden ser siempre expresas o tácitas, ¿no? O, como dicen en doctrina, mediante manifestaciones declarativas o no declarativas, ¿no? Puede ser otra clasificación, o directas o indirectas, como ustedes lo quieran llamar. A mí no me interesa. Lo que sí me interesa saber es que cuando uno expresa la voluntad, ¿no? Hace expresión de voluntad, uno lo puede hacer en forma oral, por escrito o por signos inequívocos. Esto es lo que yo le cuestiono cuando hago la pregunta ¿quién contrató? ¿No? O como les dije que un colega me dijo, no, pero este tema es así porque no hubo contrato. Entonces,
¿se acuerdan que yo les dije la clase pasada que a mí me dio vergüenza explicarles cómo no hay contrato? Lo que vos me estás queriendo decir, que no hay contrato escrito, pero sí hay contrato. Porque el contrato oral sigue siendo un contrato, porque también es una declaración de la voluntad, la oralidad, como la gestualidad. Y también, tácitamente, o mediante manifestaciones indirectas, es cuando uno no hace conocer directamente cuál es la intención de la parte mediante una expresión oral, gestual, digamos, o por escrito, pero cuando uno realiza un acto o deja de realizarlo y no lo hubiera hecho o lo hubiera hecho si su intención fuera no obligarse por el contrato. Es un trabalengua, ¿no? Fíjense, repito, cuando uno realiza un acto o deja de hacerlo, y si la voluntad hubiese sido no celebrar el contrato, no la hubiera hecho o la hubiera hecho. ¿Se entiende? O sea, si uno hace un acto y no hubiese querido contratar, no lo hubiese hecho. Y si uno no hace un acto y no hubiera querido contratar, lo hubiese hecho. Ejemplo, digamos, es fácil el primero, cuando uno hace algo que no hubiese hecho. Cuando yo recibo la cosa donada, si no, no hubiese querido aceptar la donación. Si no hubiese querido aceptar la donación, no hubiera hecho, o sea, no hubiera aceptado. Y a veces uno dice, es más difícil encontrar el ejemplo cuando uno dice, cuando no hubiera hecho algo, cuando hubiera hecho algo que no hizo, si su voluntad hubiese sido no celebrar el contrato. Entonces, fíjense la distinción que hay, que van a ver más adelante, cuando vean representación o cuando vean el contrato de mandato, aquellos 7 u 8 que pasen a la segunda parte de que aprueben el primer parcial. Cuando aquellos que se ríen están atentos. A los que se quedan así, así como Mario, por ejemplo, que no hizo ningún gesto, no está atento. Hice un Tan poca chiste, fe nos tiene. 7 u 8 dije. Que tan poca fe. No, es un chiste adrede para saber quién está atento. Ah, muy bien. Si vos, por ejemplo, Ailén, que estás así, te quedás así mirándola, yo digo, está mirando televisión y no está escuchando. Está haciendo cualquier cosa. Claro, muy bien. Bueno, me perdí lo que estaba diciendo ahora. Ya está, ya me fui. Listo. Sí, no. Que van a ver en representación o en contrato de mandato, ¿no? Hay una diferencia tan sutil entre lo que es el mandato tácito de lo que es la gestión de negocios. Si entiende la hija de Marina, me siento complacido. No está escuchando porque estoy con auriculares, así que... Bueno. Porque por ahí entiende ella más que vos. Bueno. Sí, estaría complicada. Fíjense la sutil diferencia que hay entre el contrato de mandato de la gestión de negocios. No importa que ahora lo sepan, pero, digamos, entre una persona, digamos, que está realizando un acto en nombre y por cuenta de otra y se toma como un contrato de mandato, o un gestor de negocios, que es una persona que de última está haciendo un acto a nombre propio y por cuenta ajena y por el cual únicamente va a cobrar en la medida en que ese acto haya sido beneficioso. La sutil diferencia, por ejemplo, se da en el mandato tácito, que tiene una similitud con la gestión de negocios, porque en el mandato tácito se da cuando una parte, ¿no?, conoce que otra está realizando un acto jurídico en nombre de esa persona, ¿no?, por cuenta de esa persona, y pudiendo impedirlo no lo impide. Si yo, por ejemplo, sé que Laura, que la tengo aquí a mi diestra, está haciendo un negocio jurídico en mi nombre y yo puedo impedirlo y no lo impido, es un contrato de mandato. Pudiendo hacerlo, no lo hago. Ahí está. O sea, yo me abstengo, ¿no? No hago, no impido, y si mi voluntad hubiese sido no obligarme por contrato de mandato, hubiese dicho, pará, Laura, ¿qué estás haciendo? ¿Se entiende? Ahora le digo el final de la historia para que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque si no, digamos, el final de la historia es por qué se diferencia de la gestión de negocios. Si el gestor también está haciendo algo, ¿no?, ante el conocimiento o el desconocimiento del dueño del negocio. La diferencia está, esa sutil diferencia está, en que el dueño del negocio, que en este caso no es mandante porque hay gestión, tiene imposibilidad de impedirlo. ¿Se entiende? Tiene imposibilidad material de impedirlo. Entonces, como tiene imposibilidad material, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo burdo. Yo tengo una cámara
¿no? Estoy en Tahití, que es la verdad que me encantaría estar en este momento en Tahití, tengo una cámara donde estoy viendo que Sabrina está haciendo un negocio en mi nombre, pero no tengo ninguna forma de comunicarme para decirle, no, no lo hagas. ¿Está? En cambio, si yo, por ejemplo, estoy con el celular y estamos haciendo una videollamada y yo estoy escuchando que Sabrina está hablando con María Valentina, que está abajo de ella, por ejemplo, y está haciendo un negocio en mi nombre, y yo puedo decir, che, no lo hagas. En este caso yo lo estoy pudiendo impedir. Entonces, si pudiendo impedirlo no lo impido, o sea, si yo me abstengo de hacer algo que puedo hacer, hay una manifestación de la voluntad, ¿está? Por lo tanto hay contrato, y si yo tengo imposibilidad, no hay manifestación de voluntad, ¿está? No puedo, hay imposibilidad, con lo cual habría lo que se llama un cuasi contrato, ¿está? Muy bien. Esto, en cuanto a la voluntad jurídica, ¿no? Digamos, es un approach para el tema que a mí me interesa, ¿no? Que es cuando un juez recibe un contrato, ¿no? Digamos, ya vamos a ver la clase que viene, creo que, o la otra que les toca conmigo también en la parte de interpretación, una de las funciones jurisdiccionales más importantes que tiene un juez es interpretar el contrato, ¿no? Digamos, los contratos son revisables, y mucho más a partir, digamos, antes eran mucho menos revisables que ahora, desde el Código de Napoleón ahora se pueden revisar mucho más los contratos, hay muchas más normas de orden público, ¿no? Que es algo que no sé si vieron, pero lo van a ver, creo que el artículo 959, 960, le habla de la perlación normativa, que son, digamos, que en los contratos están incorporadas normas de orden público, aquellas normas que son indisponibles no pueden ser dejadas por las partes, no pueden dejarlas de lado. Bueno, el juez lo va a interpretar. Ahora, la pregunta que yo les quería hacer, ¿no? Y ahí quiero una opinión, les voy a leer algo porque como docente viejo me acuerdo de cosas viejas y no de cosas nuevas. Hay un artículo del Código de Vélez, que yo recuerdo porque era como acordarse del Padre Nuestro, que es el 1198, que decía, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Eso era lo que decía el artículo 1198, primera parte del Código Civil. La segunda parte era un agregado de la ley 17711, que hablaba de la teoría de la imprevisión, mal llamada la imprevisión, que es teoría de la imprevisibilidad, ¿no? Bien llamada. Entonces, nosotros, cuando analizamos en aquella época, ¿no? Y decíamos, la pregunta del millón era, ¿qué es lo que tiene que atender el juez? ¿La voluntad declarada o la voluntad real de la parte? Entonces, decíamos en aquel momento, y lo seguimos diciendo porque ahora vamos a ver el artículo 961, que me voy a permitir leerlo, cosa que no me gusta, pero me voy a permitir leerlo. No me gusta leer porque no me gusta leer en clase las cosas. El artículo 961 dice algo similar. Dice, buena fe, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Ustedes fíjense que dice más o menos las mismas palabras que decía Vélez, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, que es la pregunta que tenemos que hacernos cuando nosotros llevamos un contrato a revisión judicial, es, ¿qué es lo importante? ¿La voluntad declarada o la voluntad real? Hay algunos códigos que expresamente hablan, como el Código Civil alemán, habla de la voluntad declarada, ¿no? Dice, el juez debe tomar la voluntad declarada. Sin embargo, Alemania está dentro de la Comunidad Económica Europea y están las reglas del UNIDROIT o UNIDROIT que dice otra cosa, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, sin que ustedes conozcan esto, ¿no? Digamos, conozcan qué es lo que nosotros, porque el artículo 961 y el viejo artículo 1198 tienen cierta vaguedad, les pregunto,
¿cuáles serían los valores jurídicos que están en juego si yo opto por la teoría de la voluntad declarada u opto por la teoría de la voluntad real? ¿Cuáles serían los dos valores jurídicos que están contrapuestos? Ustedes me dicen, miren, si yo, por ejemplo, optare contemplar en el Código Civil y Comercial la voluntad declarada, estoy optando por este valor jurídico. Y si yo opto definitivamente por la voluntad real, opto por este valor jurídico. Y sin embargo, este 961 y el viejo artículo 1198, en una posición ecléctica, o en una posición sui generis, no receptaban ninguna de las teorías. ¿No? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que quiere hablar mientras yo me tomo mi acuario de manzana? Yo creo que en la parte que dice que obligan a lo que está escrito, habla de la voluntad declarada. Sí, pero fíjate después lo que dice. Pero después sigue, claro, diciendo lo del contratante con previsión, como decía el otro. Es como que es ambiguo. Es ambas. Exacto, digamos, es ambiguo, digamos, es vago, ¿viste? La redacción Sí. es vaga. Pero yo te pregunto otra cosa, Mari, escuchá. La pregunta mía es, si yo opto por la voluntad declarada, ¿no? Por lo que yo escribí en el contrato, vamos a suponer que el contrato por escrito, yo lo que escribí en el contrato, mientras busco mi tipo, si yo opto por la voluntad declarada, ¿qué valor jurídico me interesa a mí, más que otro? La buena fe, puede ser. No. La buena fe. No. La buena fe sería el contrario, la voluntad real. La buena fe sería lo real, claro, la voluntad No, real. la buena fe, digamos, la buena fe no tiene nada que ver con lo real, ¿eh? Bien. Uno puede actuar de buena fe y se puede equivocar. O sea, uno actúa de buena fe, creencia, o la buena fe, digamos, de actuar conforme a derecho, o la buena fe, lealtad respecto al otro contratante, ¿no? Digamos, ¿qué valor jurídico hace a la voluntad declarada? Tiene que ver con el la seguridad jurídica está afectado si es nada. Si se opta por la voluntad real, se ve un poco afectada la seguridad jurídica y la certidumbre de lo que puede llegar a ser un contrato convenido. Eso Camila, ¿lo razonaste? Sí, porque si uno no puede estar seguro con un contrato ya firmado o no firmado, un contrato hecho por palabra, de que se va a cumplir, uno no se ve protegido en lo que se pactó, digamos. Bueno, ahora te lo voy a cambiar. Pero profesor, a veces cuando Espera, uno... Carolina, espera un minuto. Espera, Caro, espera un minuto. Bueno. Camila, seguí con el micrófono encendido. Sí. Ahí está. Yo te la cambio. Te digo, si vos optás por la voluntad declarada, optás por la seguridad jurídica. Claro. Si optás por la voluntad real... No lo pensé todavía, pero era más fácil el otro. No, pero está muy bien, me gustó, el razonamiento tuyo es correcto, sí, es correcto. Pero, ¿qué te hace pensar? Mira, yo te lo voy a decir... La autonomía de las partes se podría llegar a ver afectada en el caso de que se opte por la... Ya, te lo voy a decir dramáticamente, a ver si vos lo sacás. Yo realmente quise hacer esto, y si se cumple esto, debería cumplir algo que yo no quiero, algo... Un vicio, profe. No es un vicio porque no estuvo viciada la voluntad. Digamos, no estuvo viciada. Digamos, dramáticamente... ¿Cómo? Es la nulidad del contrato si yo digo, por ejemplo... No hay nulidad de contrato. No. Estoy hablando de valores jurídicos. La intención. ¿Cómo? La intención La intención es uno de los elementos de la voluntad, para que el acto sea voluntario, ¿no? Y no está viciada la intención. O sea, vos tenías determinada intención de celebrar un contrato, lo que pasa es que en el análisis del contrato se expresó algo que no representa tu querer. El otro valor es la justicia. Parece que si uno apunta a la voluntad real, parece que la solución apuntaría a ser más justo, y si uno apunta a la voluntad declarada, como bien dijo Camila,
uno apunta a la seguridad jurídica. Bueno, esta redacción y la de Vélez, ¿no? Esta posición ecléctica, hace que haya un fino equilibrio entre lo que se declaró y la seguridad jurídica y la voluntad real, que sería la justicia. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un estándar, ¿no? Lo que nosotros llamamos un patrón o un modelo, que en las reglas del UNIDROIT o UNIDROIT es el hombre sensato, ¿no? Que acá lo decimos con otras palabras. Acá decimos, si yo pongo a Camila Sgro, por ejemplo, ¿no? Camila Sgro dice, no, yo en realidad declaré una cosa, pero quise hacer otra, y yo obré de buena... Entonces, ¿qué dice el juez? Dice, a ver, vamos a poner a Juliana, que es una persona sensata, ¿no? Digamos, Juliana, vamos a ponerla, dice que no, ella, bueno, vamos a suponer, el estándar es lo que es Germán ahí, que prendió la luz, ¿no? ¿Qué haría esta persona en ese lugar? ¿Qué hubiera entendido? Entonces, el obrar con cuidado y previsión, que hablaba en 1198 y que dice el 961 del Código, es eso. Los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, ¿no? De acuerdo a lo que está expresado, pero también tiene mucho que ver lo que una persona entendió o debió entender si obró diligentemente. Vale decir, que si yo tuve la diligencia necesaria, ¿no? Puse diligencia necesaria, y soy una persona término medio, y la redacción hace que yo hubiese confundido, seguramente el juez va a hacer lugar a la voluntad real. ¿Está? Ahora, si cualquier persona en mi lugar hubiese entendido, ¿no? Lo que yo suscribí, el juez va a hacer lugar a la voluntad declarada. ¿Está? Por eso digo... O sea, el juez va a tener que impartir justicia, como una vez más, como siempre en todos los casos. Pero impartir justicia lo utilizamos como sinónimo de sentenciar. Ah, bueno, no como en ese caso. El juez sentencia. Lo que pasa es que la sentencia, ¿viste?, puede arribar a una solución que a vos te puede parecer que no es justa. ¿Está? Pero es conforme a derecho. Entonces, o sea, tiene que buscar un término medio. No un término medio. No. Porque no es que dice, bueno, pobre esta persona. No, no. Digo, cuando el juez sentencia, no le importa si Ailén Floco entendió o no entendió tal cosa del contrato. A ver, ¿qué hubiese entendido una persona que obró con cuidado de previsión, que sea una persona sensata, una persona término medio de la sociedad? Ni muy avesada en el derecho, ni muy ignorante del mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ese término medio es el patrón o el estándar que se pone y el juez debe analizar qué debió haber entendido esa persona cuando suscribió el contrato, y estamos hablando en este caso de generalmente contratos que se celebran por escrito, porque lo que se interpreta en este caso son cláusulas que están estipuladas por escrito, ¿no? Más que orales o gestuales. Bien. Bueno, sí, ¿quién quería decir algo? Ailén, tenés la luz encendida, ¿no? No, te dije bien. Ah, bueno. El segundo presupuesto, ¿no?, de los contratos, presupuesto de los elementos, si yo hablo que el elemento esencial es el consentimiento, el presupuesto, obviamente yo presupongo que hay partes, y yo presupongo que estas partes tienen que ser capaces. Yo no sé si ustedes vieron en Capacidad en Civil 1, pero repetimos rápidamente los conceptos que valen para contratos. La capacidad es capacidad de derecho o capacidad de hecho o capacidad de ejercicio, también llamada. La capacidad de derecho es una aptitud la cual tenemos todas las personas, aún las personas por nacer, ¿está? Y, digamos, no existe por oposición una incapacidad absoluta, vale decir, en un sistema donde no está permitida la esclavitud, no habría ninguna incapacidad absoluta de derecho, pero sí puede haber ciertas incapacidades parciales, vale decir,
hay algunas personas que no pueden ser titulares de determinadas relaciones jurídicas. Por ejemplo, el matrimonio, en un régimen, digamos, los esposos en un régimen de comunidad de bienes, no pueden contratar el uno con el otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo ser titular de una relación jurídica con mi esposa. ¿Está? Muy bien. Entonces, capacidad de derecho la tenemos todos, amplia y restringida solo para ciertos actos, que ya vamos a ver después cómo el código lo llama inhabilidades. Y después la capacidad de ejercicio o capacidad de hecho es la posibilidad de que esos derechos que adquirimos o las obligaciones que contraímos podamos cumplirlas o ejercer los derechos o cumplir las obligaciones ejerciéndolos en nuestro propio derecho, ¿no? Y no sujeto a una representación. ¿Qué dice el código? El código de deberes era más tajante, decía, acá están los incapaces de hecho absoluto, están los incapaces de hecho relativo, hacía una clasificación, son todas las personas capaces aquellos que hubieran cumplido 21 años. Después en mayo del 2010 se bajó a 18 años, ¿no? Pero hasta, digamos, el 2015 había, digamos, una separación tajante entre la persona que era capaz de hecho y la que era incapaz de hecho. Ahora hay, dice el nuevo código, como la nueva ley de salud mental, dicen que todas las personas son capaces mientras no se diga lo contrario por una sentencia. Entonces, primero, ¿son incapaces las personas por nacer? Obviamente son incapaces las personas por nacer porque las personas por nacer no podrían manifestar su voluntad. Habría una imposibilidad de manifestar su voluntad. Segundo, habla de los menores de 18 años. Ustedes saben que la plena capacidad se adquiere a los 18 años. Habla de los menores y dice algo que, como yo siempre digo, no es materia opinable y yo no comparto, no quiere decir que el código lo diga y que es ley y que debe ser así, es que dice, tampoco podrán ejercer los derechos por sí mismos aquellos que no tuvieron la edad y madurez suficiente. Cuando habla de edad y madurez suficiente se refiere a personas, obviamente, menores de 18 años, ¿no? O sea que si hay personas de menores de 18 años que tienen la capacidad y madurez, la edad y madurez suficiente, no podrían ejercer por sí mismos los derechos. Y por último, también son incapaces aquellos que han sido declarados incapaces por una sentencia judicial y en la medida de la sentencia. Ustedes fíjense que ni siquiera en este último caso el código es tan tajante y dice es incapaz de hecho aquel que fue declarado incapaz, sino que dice es incapaz aquel que por sentencia hubiese sido declarado en la medida de la sentencia. Porque justamente estaba diciendo que tanto el artículo 5 de la nueva ley de salud mental como el Código Civil, ¿no? En los artículos 31, 32, 33, 43, habla de que la capacidad es la regla y ni siquiera un diagnóstico médico de salud mental o una internación en un lugar de salud mental hacen que una persona no sea capaz. O sea que la incapacidad debe ser declarada por sentencia. Y la sentencia puede, los juicios que antes se llamaban juicios de insanía, o los que nosotros llamamos dementes, por ejemplo, ahora llamábamos juicios de determinación de capacidad. Y en esta determinación de capacidad, lo que el juez tiene que hacer es poder decir, si esta persona tiene su capacidad restringida en una medida tal, y tiene que hacerle una sentencia, que puede realizar determinados actos y residualmente no puede realizar otros, ¿está? O al revés, o directamente que diga que no puede realizar ningún acto y en este caso se le nombra un curador. Ese curador es un representante legal, ¿está? Si en cambio tiene una capacidad restringida, limitada, lo que se le nombra es un sistema de apoyo. Este sistema de apoyo es el que tiene que comparecer con esa persona cuando va a realizar determinados actos. A lo que nos interesa a nosotros, digamos, obviamente esto interesa como conocimiento general del derecho, pero en materia contractual, es que todos los actos realizados por esta persona que se le ha restringido la capacidad con posterioridad a la sentencia son nulos. Digamos, son nulos, no son anulables, son nulos. ¿Está?
y también van a ser nulos los actos anteriores si la enfermedad hubiera sido ostensible o si el cocontratante al menos hubiera conocido la existencia de la misma. ¿Está? O sea, no solo son nulos los actos posteriores que haga aquel que fue declarado incapaz, hace un contrato de compraventa, es nula la compraventa, sino que si hizo un contrato cuando la enfermedad era ostensible, está, aun cuando la otra parte no la conociera, el contrato es nulo. Por eso, ustedes fíjense que la sentencia, ¿no? Cuando el equipo interdisciplinario hace una evaluación, el equipo interdisciplinario del juego de familia hace una evaluación de la persona, tiene que decir, dice la fecha en que posiblemente, digamos, desde cuánto hace que está con esa patología. Entonces el juez muchas veces toma esa fecha y a partir de esa fecha dice, bueno, a partir de esta fecha era ostensible la enfermedad. Y si no era ostensible, pero igual por razones de cercanía el cocontratante la debía conocer, también el acto es nulo. Yendo específicamente ahora a la parte contractual y a la parte de incapacidad de derecho, no de hecho, ustedes fíjense que el artículo 1001 del Código Civil Comercial plantea lo que se llama inhabilidades especiales, que es lo que yo les decía, que es lo que el anterior Código Civil hablaba como incapacidades de derecho, ¿no? Hay algunos actos que por leyes especiales algunas personas no pueden hacer. Por ejemplo, los religiosos profesos, aquellos que han hecho los 3 votos de obediencia, castidad y pobreza, no pueden contratar, digamos, tienen una incapacidad para contratar, no pueden comprar bienes inmuebles. ¿Está? Y no pueden comprar cosas salvo que sean de poco valor, salvo que sean para su convento. ¿Está? O sea, por algo especial. Pero en términos generales, hay incapacidades de derechos, o llamadas por el Código inhabilidades, cuando una persona está en una situación de inmoralidad frente al contrato. Y ustedes fíjense, los ejemplos que da el Código, hay una numeración que no es taxativa. Por ejemplo, administradores de bienes ajenos no pueden comprar los bienes ajenos, por eso una persona que es funcionario público y, por ejemplo, hace una licitación, no puede por sí o por interpósita persona obtener esa licitación, no puede contratar. Los abogados, esto es muy importante, ustedes cuando ejercen la profesión, los abogados no pueden adquirir los bienes que están en el litigio que ellos llevan. Por ejemplo, no sé, uno está haciendo un divorcio y tienen que vender la casa y dicen, uy, pero estamos en estado de plata, y uno aprovecha y dice, voy a aprovechar y le voy a hacer una oferta y voy a comprar la menor valor. No, no lo pueden hacer. Los jueces, ni por sí ni por interpósita persona, también pueden adquirir los bienes que se lleguen a subastar, o se lleguen a vender, y son expedientes que están en su propio juzgado, ¿no? Y los cónyuges no pueden contratar entre sí cuando han optado por el régimen de comunidad de bienes, sí cuando han optado por el régimen de separación de bienes, con lo cual, antes de, digamos, cuando llegan al matrimonio, cada uno tiene determinados bienes y durante el matrimonio está separado el patrimonio. ¿Está? Esta nueva modalidad es a partir de la reforma del Código Civil y Comercial. Antes no existía esta posibilidad. ¿Está? Siempre los bienes eran de la sociedad conyugal. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, hola. ¿Sí? Buenas noches. Hola, buenas noches, perdón. A mí en obligaciones me habían explicado, o no me acuerdo si era en Civil 1, que cuando una persona incapaz de ejercicio del derecho realizaba un acto jurídico, que en realidad tendría que ser nulo, porque ya había sido declarado incapaz, si el acto jurídico lo beneficiaba, no era necesario anularlo. ¿Esto es así? ¿O es que yo recuerdo mal? Bueno, yo te digo, el acto que realiza es nulo, pero puede ser, digamos, su representante puede confirmarlo. Así como, digamos, a ver, vos no puedes hacer determinados actos. Si el acto te beneficia, ¿quién va a pedir la nulidad? Te pregunto. Vos tenés que ir, vos tenés que ir a la realidad, ¿no? Suponete,
te voy a decir algo burdo. Si yo mando a un hijo que tiene 5 años a comprar caramelos al kiosco, ¿no? Y va y compra, yo voy a pedir la nulidad del contrato. ¿Me entendieron lo que te quiero decir? No, no la voy a pedir. Bueno, digamos, generalmente la persona que, digamos, vos pensás una persona que ha sido declarada incapaz, es muy difícil que haga un acto jurídico porque la otra persona sabe de la incapacidad. Entonces, ¿qué acto jurídico puede beneficiarlo? Digamos, es algo de laboratorio. Generalmente son actos que disponen del patrimonio de esta persona que tiene la capacidad restringida, con lo cual generalmente los actos van a ser nulos. ¿Está? Pero bueno. No, le iba a agradecer porque tenía esa duda. Gracias. No, pero no me agradezca, ¿no? Si estamos justamente para esto nosotros. No estamos no cobramos la consulta. Bueno. Después, otro de los presupuestos que hay de otros elementos, es presupuesto del objeto, es la idoneidad del objeto, ¿no? Un objeto, para que sea idóneo, debe cumplir con las mismas características que tienen que tener los objetos de los actos jurídicos. ¿Cuáles son? Que sean, repítanlo que ustedes lo saben. ¿Alguien? Lícito. No. ¿Mariano? Lícito. Lícito. No contrario a la moral, a algunas costumbres, eso creo que era. No, eso es lo mismo. Estás hablando de licitud. ¿Qué más, Mariano? Posible, material y jurídicamente. Claro. Posible. ¿Y qué más? Determinado, determinable. Vamos a ver. Uno. ¿Quién habla? A ver, uno. Cualquiera. El que encienda primero el micrófono. Ahora no enciende nada el micrófono. ¿Determinados o determinables? Determinado, determinable. Muy bien, pero vamos a hacerlo todo. ¿Posible? ¿Posible? Dale, Mercedes. ¿Posible? Posible, determinado, determinable. No, pero pará, ¿posible cómo? ¿Posible? Material y jurídicamente. Material y jurídicamente. Material y jurídicamente. Decime qué quiere decir y dame un ejemplo lógico de posibilidad material y posibilidad jurídica. Era cruzar el mar a nado, era materialmente imposible. No, yo no creo que sea materialmente imposible. El ejemplo que se da siempre en todos los libros es tocar el cielo con las manos, ¿no? Tocar el cielo con las manos, sí. Bueno, en un momento yo te aseguro que denota mi edad, pero decía viajar a Marte, ¿no? O sea que, fíjate que hay muchas cosas que son materialmente, y esto va para algo que quería, porque el ejemplo que dio Mariano primero fue el de licitud. O sea, materialmente posible, que sea posible que no tengamos ningún obstáculo material, fáctico, y la segunda es que también sea posible jurídicamente. Claro, eso tiene que ver con el obstáculo no provenga del derecho, como por ejemplo... Comercio de drogas. ¿Cómo? Por ejemplo, creo que era el comercio de estupefacientes. No. El derecho lo prohíbe. No puede ser eso no, porque está hablando de licitud ahí. Por ejemplo... Licitud o ilicitud. Pero no estás hablando no hay imposibilidad, no es directamente, ahí no está en juego la posibilidad jurídica, sino está en juego la ilicitud. Por ejemplo, podría ser cualquiera de las imposibilidades de las que veníamos hablando recién. O sea, tanto como los cónyuges, y etcétera. Claro, pero digo... Profesor. Relativo al objeto, no relativo a las personas. Por ejemplo, puede ser la venta de una plaza pública. Está bien, sí. Son cosas que no están en el comercio, ¿no? Hay una imposibilidad jurídica porque la venta... Pero te quiero decir algo. Yo me refiero al objeto. La plaza, ¿no? La plaza, va a haber imposibilidad jurídica de venderla, ¿no? En este caso, salvo que se desista de la declaración de interés público, con lo cual puede llegar a ser vendida. O sea, hay una imposibilidad provisoria. Lo mismo que decir, no se puede contratar sobre cosas que no están en el comercio.
la no contratación es no contratación civil y comercial, pero uno puede contratar sobre cosas que no estén en el comercio, por ejemplo, sobre una plaza, porque vos ves que se puede locar un espacio para que haya una calecita. Lo que pasa es que ese contrato corresponde al derecho administrativo y no al derecho civil y comercial. La imposibilidad jurídica apunta más, por ejemplo, a que no se puede prendar una casa o no se puede hipotecar un auto, porque justamente la garantía real para los inmuebles es la hipoteca y la garantía real para los bienes muebles registrables es la prenda. ¿Está? Le hago una pregunta a Martín Mahmoud, que está ahí pensativo. ¿Me escuchás, Martín? Sí, sí, te escucho. Un barco, ¿se prenda o se ¿Cómo, hipoteca? cómo? De acuerdo a lo que dije, un barco. ¿Un barco? ¿Se Sí, prenda o se hipoteca? se prenda. Se prenda. De acuerdo a lo que dije, sí. Pero te voy a dar un dato, por las dudas, para que aprendan. Los Sí. barcos que tienen mucho tonelaje pueden hipotecarse. Ajá. Es justamente la rara avis Buen de que dato. los muebles se considera un inmueble por el gran tonelaje que tiene. Entonces hay barcos que se pueden hipotecar. Pero el razonamiento Está bien. es correcto. Al ser una cosa mueble... Lo interpreté No, pero es correcto. por el lado, lo interpreté por el lado de la fijación. No, pero es correcto. Al ser una cosa mueble, se prenda, la excepción es que si es de gran tonelaje se puede hipotecar. Lo que dice Mariano, que está con el tema de la licitud, de que no sea digamos, la licitud no se define como elemento, digamos, del contrato positivamente, sino negativamente. No decís qué quiere decir que el objeto sea lícito, sino cuando decís que la característica del objeto de los contratos debe ser que sea lícito, te estás refiriendo a que no sea ilícito, no sea ilegal, no sea contrario al orden público, no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Y yo también, en este caso, les quiero decir algo, porque es importante, que acá la ilicitud está a veces en la actividad, ¿no? Pero no en la cosa en sí misma. Hay muchas veces que la cosa en sí misma no es lícita o ilícita. Yo digo, ¿un inmueble es lícito o ilícito? No. No, Yo jamás me puede ser planteo- lícito lo que se haga con él, o ilícito. Exacto. A eso voy. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hay sobre ilicitud, ¿no? Por ser contrario a la moral y las buenas costumbres, el orden público, es la locación de un inmueble destinado a la instalación del tráfico sexual. Lo que antes, no, iba a decir burdel, pero si digo burdel, van a decir viejo, no sé qué, así que digo tráfico sexual. El inmueble en sí mismo, que está en calle tal y tal, inmueble no es ilícito. Lo que es ilícita es que el objeto, digamos, Ahora que me lo dice, yo me confundí el objeto del acto jurídico con el objeto de las obligaciones, me parece. Que en un momento menciona que tiene que ser lícito. Creo que es acá lo tengo, el 725. Por eso me Claro. confundí. No, pero Es está la bien, está corriente, bien. claro, No, tal cual. sí, seguramente es correcto lo que decís, ¿eh? Claro. Pero digo, nos referimos a un aspecto negativo. Y yo les quiero decir, si ustedes toman, por ejemplo, el libro de Lorenzetti, ¿no? Les da como ejemplo el de la locación para tráfico sexual, la venta de influencia y el contrato de maternidad sustituta, ¿no? Entonces, yo si bien no soy farandulero, pero veo televisión, ustedes fíjense que todo lo que en un momento se considera ilícito el objeto, puede ser lícito, porque, ahora me se me fue el nombre, me acuerdo eso de Ricardo Ford. Ricardo Ford y la chica que está con Martín Retirado, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Con la que estaba. Luciana Salazar. Salazar. Luciana Salazar. Ambos en Estados Unidos han sido padres o madres por maternidad sustituto, o por sustitución de vientre, o por lo que se llama alquiler de vientre. Entonces, digamos, el contrato que es ilícito, ilegal o en Argentina, el día de mañana puede pasar a ser lícito. Lo mismo
que la venta de influencia, que es el primer ejemplo que dan la mayoría de los libros que existen cuando se habla de ilicitud o ilegalidad del objeto de un contrato. Y yo me permití buscarles, les voy a leer lo que es, dice, un cabildero o lobbyist, como se conoce en el gobierno de Estados Unidos, es una persona que trata de influenciar a los funcionarios electos para asegurarse que las leyes favorezcan o perjudiquen a una industria, organización o el público en general. El cabildero es una profesión poco comprendida por el pueblo estadounidense y lleva un estigma negativo debido al gran número de cabilderos y al gran presupuesto con lo que cuentan para lograr sus iniciativas. ¿Está? Entonces, fíjense que hasta hay una definición de lo que es el cabildero. Yo recordaba la palabra cabildero por House of Cards, o la palabra lobista, que lo que está prohibido acá como venta de influencia, en Estados Unidos es un contrato perfectamente válido. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ustedes tienen que comprender la noción de ilegalidad o ilicitud o contrario a la moral y las buenas costumbres o el orden público, sabiendo que la moral y las buenas costumbres o el orden público es un conjunto de valores que tiene una sociedad dada en un momento dado. Y eso es perfectamente mutable. Algunos creerán que existen valores de justicia que son universales, yo no lo creo, y la historia me ampara. Esto es mutable y lo que en algún momento está considerado como ilegal, como es la venta de influencia, el día de mañana se puede aprobar acá en Argentina una ley de lobista, que para mí sería mucho más interesante, así sabemos quiénes son los que hacen lobby, en vez de conocerlos o de imaginarnos quiénes pueden ser. ¿Está? Bueno, entonces había dicho Mercedes que era posible, lícito, había hablado de determinado o determinable, ¿no? Yo le voy a preguntar a Caro Buda. Caro, prende tu micrófono. Sí. Decime, cuando vos hablás de determinación, ¿a qué te referís? Que tiene que ser determinado. Que hay estado de antemano. No se escucha. ¿Cómo? No sé si me anda el micrófono. Sí, yo te escucho. Ahora sí. Que algo que se celebra en un contrato esté de antemano, o sea, no sé cómo explicarlo. Si yo, por poner un ejemplo, yo quiero celebrar un contrato de compraventa con vos, algo que esté determinado es que te voy a comprar una casa, tal inmueble, tal auto, lo que sea. Está determinado el objeto del contrato. Está bien. Lo que te faltó decir es que en esa compra-venta lo que tiene que estar identificado es, al menos por el domicilio y por la matrícula. Vale decir que vos sepas que es ese inmueble que está en calle tal y tal y tal, si es propiedad horizontal, cuarto H, tercero B. Pero te voy a decir por qué. Porque vos fíjate que algo puede ser determinable y también en materia de inmuebles puede ser determinable, ¿no? Yo quiero que vos trates de imaginar, porque existen contratos sobre cosas que son determinables, sobre inmuebles, ¿no? Que vos puedas celebrar un contrato de locación, no te digo de compraventa es más difícil, pero sí es muy común que vos celebres un contrato de locación y la cosa es determinable, no es determinada, de inmuebles. ¿Y cómo sería el contrato de locación determinable? ¿Vos, Carmen, me estás preguntando? Sí. No, yo te lo pregunto a vos. Yo lo sé. Lo que quiero es que vos trates, a ver, todos vayan pensando de una cosa, yo quiero de una cosa mueble, que me dé un ejemplo, de una cosa mueble registrable y de un inmueble que se hagan contratos sobre cosas que no están determinadas, sino que son determinables. Y bueno, pero de una cosa mueble registrable, un acto. ¿Cómo, Caro? No te escucho bien. Por ejemplo, de una cosa mueble registrable
un auto es determinable, o sea, yo puedo decir, quiero comprarme un auto y que sea determinable al momento, que sea, no sé, o puedo decir, quiero un Ford Ka, pongámosle, y determinable en el momento decir, el que está ahí, ese rojo o algo así, pero determinable al momento de la elección, ponele, pero acá el Pará. objeto está Hasta ahí, espera, dame un segundo. Hasta ahí, perfecto. Vos vas a una concesionaria y decís, quiero, no sé si dijiste Ford Ka, creo que te entendí, quiero un Ford Ka rojo, ¿no? Y vos no sabés el número de chasis ni de motor, sino que vos comprás un auto de determinadas características, que es determinable, viene de la fábrica, y cuando viene de la fábrica, vienen 5, agarran uno de los 5 y te dicen, toma, este es el tuyo, que es número de chasis tanto y número de motor tanto. Ahí lo estás determinando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Si vos suponete, comprás un caballo, podés comprarlo, mirá vos lo que te iba a decir, determinado o determinable. Si vos comprás, te voy a dar las indicaciones, te voy a decir por qué. Si vos comprás un caballo de carrera, un caballo de polo, son caballos que están determinados, pues son los que tienen pedigrí, están asentados como si fuera un mueble registrable. Entonces vos comprás al hijo de tal, nacido en tal fecha, que y otro, y estás comprando que ya es determinado. En cambio, si vos querés comprar un caballo de tiro, decís, che, traeme un caballo, no sé, de 3 años, y vos, de los 100 que tiene el que te lo vende, es determinable porque ya determinado cuando te lo va a entregar. ¿Me seguís? Sí. Es correcto. Ahí tenemos ejemplos de cosas, muebles o muebles registrables. Yo te pregunto, contratos de inmuebles, ¿no? Que es común que lo hagamos, ya sea como, te digo, compraventa es más difícil, pero locación es muy común, ¿no? Que no están determinados, son determinables. ¿A alguien se le ocurre, a cualquiera de los que están acá en el Zoom? ¿Puede ser la inversión en pozo? No, la inversión en pozo es algo determinado, ¿no? O sea, Una no, pero cosilla podría ser. Para Mercedes, un minutito. Yo te quiero decir, Santiago, es que vos cuando comprás en pozo, ¿no? Se llama lo que se llama la prehorizontalidad, lo que es, digamos, o si es un fideicomiso, o lo que sea, no quiero entrar en esas cuestiones, pero vos ya sabés lo que estás comprando, y te tienen que entregar algo que se especificó en el plano y que se y en el contrato está especificado lo que vos estás comprando. ¿Se entiende? Y sabés que está ubicado en tal lugar. En cambio, yo para hacértela más fácil, vos acelerás un contrato de locación de algo que no sabés dónde está ubicado. Cuando vos te vas de viaje, por ejemplo, Santiago, te lo voy a hacer fácil. Uno llega a un lugar y, suponete, llegás a una terminal aérea en tal lugar y decís, quiero alquilar un auto. Un sedán, 4 puertas, baúl, sin baúl, sí, como no, pim, pam, firmas, y cuando vas, ni siquiera sabés qué marca es. Cuando llegás al estacionamiento te dicen, mire, es ese que está ahí. O te dan la llave y estás sonando a ver dónde suena la alarma y ese es tu auto, ¿sí? Bueno, muy bien. Tiene relación con algo de viaje también. Las habitaciones del hotel. ¿Cómo? Las habitaciones de un hotel. No, Sí, los puede tiempos ser. compartidos. No, pero directamente más, puede ser las habitaciones del hotel, pero diga algo más sencillo, porque me parece que lo sabían por Mar del Plata, es porque muchas veces llaman gente del interior del país, de Cava o de otras provincias, llaman a una inmobiliaria y dicen, che, mira, alquilamos un departamento a 3 cuadras de Güemes, a 3 cuadras de Alem, a 3 cuadras de la playa, 3 ambientes a la calle en tal precio. Y cuando el locatario llega a Mar del Plata, se le determina porque dice, mira, toma, acá está la llave, queda en tal calle. Pero yo ya celebré el contrato. ¿Se entiende? Bueno, lo importante es que ustedes sepan que puede ser determinado o determinable y que también las cosas inmuebles son determinables, ¿no? Si ustedes me permiten, aunque digamos es una accesión sobre lo inmueble, cuando ustedes van a un balneario y ustedes alquilan una carpa, ¿no? O alquilan una sombrilla, no saben en qué lugar específico está la carpa o la sombrilla. Está
únicamente cuando el carpero va y le lleva la mesa, la reposera, recién ahí saben cuál es. O sea que la indeterminación, determinabilidad está en muchísimos contratos. Está cuando yo voy al almacenero y le digo, dame un café Dolca suave, no le digo que me dé ese específicamente, sino que, digamos, yo lo identifico por el género o la especie. ¿Está? Y hay veces que ni siquiera está determinado por la cantidad, porque la cantidad puede estar sujeta a determinación por un tercero o inclusive por el juez por el precio. ¿Está? Si yo digo, che, te compro el azúcar que está, todo el azúcar que tenés en el depósito de calle tal. ¿Y cómo sé a cuánto lo voy a comprar si no sé, yo determiné la especie, pero no está determinada ni la cantidad de azúcar, y por lo tanto, como yo no determiné la cantidad de azúcar, tampoco sé determiné el precio. ¿Está? También es determinable. Yo te compro toda la cosecha que vos tenés. ¿Cuánto le estoy comprando? Toda la cosecha de soja. No sé cuánto estoy comprando. Sé que se la estoy comprando toda, pero no lo voy a saber hasta tanto no lo pesemos, por ejemplo. ¿Está? Bueno. También respecto al objeto, ya se los dije, fíjense que las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de los contratos civiles y comerciales, pero pueden ser objeto de contratos administrativos, y les di dos ejemplos. Uno cuando hablé de la calecita, y recién cuando hablé de las carpas en las playas públicas, porque las playas públicas son indisponibles, porque son de utilidad pública, pero sin embargo pueden ser dadas en concesión, y esas concesiones pueden hacer contratos con las personas, como por ejemplo el alquiler de sombra. ¿Está? Pero se rigen, digamos, los contratos de concesión de playas se rigen por el derecho administrativo, y los contratos entre el concesionario y quien alquila la sombra se rigen por el derecho civil y comercial. Si, por ejemplo, yo estoy en la carpa y se me cae un palo de la carpa, yo lo voy a demandar por daños y perjuicios, obviamente. ¿Está? Como cualquier daño y perjuicio de cualquier siniestro que pueda ocurrir. El objeto debe ser aparte, susceptible de apreciación pecuniaria. Vale decir que tiene que tener una valoración pecuniaria. Y lo que siempre dicen, ¿no? Lo que siempre aclara todo el mundo, que es obvio, que no importa si el interés de la persona que hace la adquisición sea extrapatrimonial, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que para mí sea recreativo ir al cine a ver una película, ¿no? Digamos, yo no tengo ningún interés económico, pero al pagar la entrada hace que ese contrato que yo hago para ver una película sea susceptible de apreciación económica. No importa que mi interés sea extrapatrimonial, o cuando compro la entrada para un museo, cuando voy a la playa, cuando alquilo una tabla para hacer surf, lo que sea. No importa que mi interés sea extrapatrimonial, importa la patrimonialidad del acto que estoy realizando. ¿Está? Y por último, respecto a la idoneidad del objeto, ustedes fíjense que referido específicamente a las cosas pueden ser presentes o futuras, las cosas también pueden ser ajenas, ¿no? Y el contrato ser perfectamente válido, con esta salvedad. Primero, los contratos tienen que ser hechos sobre cosas existentes. Si se hacen sobre cosas inexistentes, el contrato es nulo si se dice que son existentes. O sea, si yo estoy mintiendo a la otra parte y le hago un contrato sobre algo que no existe, pero le digo que existe. Por ejemplo, mirá, tengo en el campo, te vendo lo que tengo en el campo, que tengo 7 toneladas de soja, y yo no la tengo porque no la cultivé todavía. Entonces el contrato es nulo por falta de objeto. Pero yo puedo hacer un contrato sobre cosa inexistente como inexistente, que son los contratos sobre cosas futuras. Te vendo la cosecha. ¿Está? Algo que no existe actualmente, que yo le estoy diciendo que no existe, que posiblemente exista. Este tipo de contrato, y ya yendo, seguramente esto el doctor Juárez se lo dio el viernes, puede adquirir dos características. Que el contrato sea conmutativo, con lo cual nosotros sabemos las ventajas y desventajas desde el inicio del contrato, y entonces uno contrata sobre una cosa futura
con la condición de que llegue a existir, o el contrato va a ser aleatorio y yo contrato sobre una cosa futura corriendo el riesgo de su existencia en más o en menos. ¿Se entiende? Entonces, si yo corro el riesgo de que exista, yo pagaré el precio pactado, ya sea que la cosecha sea nula, o sea que no se cosechó nada, ya sea que se coseche muchísimo más que el promedio que uno tenía en miras. Y se lo digo sintéticamente esto, porque ustedes me dicen, pero ¿quién puede hacer un contrato aleatorio que no sepa de antemano cuáles son las ventajas o desventajas? Es muy sencillo. Digamos, este riesgo, que uno dice, el riesgo lo asume el adquirente de la cosecha futura, yo digo que es un riesgo medianamente compartido, porque le voy a decir que el riesgo corre el vendedor. ¿Cómo es el contrato, por ejemplo, de una cosecha futura? Yo, no sé, Sabrina, que tiene campo, ¿no? La soja vale $320, y yo le digo, mira, te compro la soja, te compro la tonelada de soja, $320, te compro toda la cosecha, que van a ser, generalmente son 10 toneladas por hectárea. Tienes 100 hectáreas, 1000 toneladas de soja te compro. A $320, $320.000. Sabrina me dice, bueno, ok, yo voy, le doy el dinero, ¿no? Si la tonelada está a 320 y se cosechan 1000 toneladas, yo le voy a pagar menos a ella, seguramente, de lo que es en el momento el precio. ¿Por qué? Les voy a explicar. Primero, porque Sabrina sabe que yo corro el riesgo de que pase alguna cuestión meteorológica y que la cosecha no funcione. Pero Sabrina me dice, mira, Eduardo, yo sé que con lo que vos me das, no 320.000, me das $270.000, yo compro el gasoil que necesito para los tractores y las cosechadoras. Yo sé que a mi cuadrilla, a la gente que trabaja en el campo, le tengo que pagar tanto, sé que de agroquímicos tengo tanto, sé de que semillas tengo tanto impuesto inmobiliario, tengo la tasa de caminos rurales. Saca la cuenta y dice, yo gasto al año, no sé, $150.000. Si él me lo compra $250.000, me quedan $100.000 seguro, sea lo que pase en el tiempo. Y yo, que, digamos, y ella tiene que poner, ojo, ella tiene que poner la misma diligencia que en la cosecha, como si lo cosechara para ella. Porque si ella descuida el campo, no riega, no hace nada, yo la puedo demandar. Y lo segundo, que a mí me conviene, porque yo haciendo una evaluación estadística, yo sé que ese campo es muy difícil que se coseche menos de 1000 toneladas por hectárea. Entonces yo sé que eso lo voy a vender mucho más caro y voy a ganar un margen. Y ni hablemos, si yo el contrato lo hice con Sabrina, por ejemplo, lástima que no hice, ¿no? Un contrato aleatorio porque la soja estaba a 320 y hoy está a $500, lo que yo hubiese ganado hubiese sido extraordinario. ¿Se entiende? Pero también corro con el riesgo que en el campo de Sabrina haya habido condiciones meteorológicas muy malas y no haya habido cosecha. ¿Está? Pero estadísticamente, y se los digo para que sepan, los pools de siembra que se hacen, que son pools que compran cosechas futuras, compran en varios campos, y lo que ganan, vamos a suponer que lo hacen 20 campos, lo que ganan en 19, si hay uno que no sale la cosecha, no les importa porque lo ganaron en 19, suplen en demasía lo que perdieron en este campo. ¿Se entiende? Así que estadísticamente no es tan aleatorio. La otra cuestión que estaba debatida en el viejo artículo 1329 del Código Civil, que decía las cosas ajenas no pueden venderse, y sin embargo en la parte general, en el 1161, 1162 y 1163 decían que uno podía contratar sobre cosas ajenas, parecía una contradicción en el viejo código. Ahora se zanja y se dice que las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. El tema es que quien promete cosas ajenas, ya sea en locación, o en venta, o en comodato, o en lo que sea, la promesa puede ser
una promesa de medios o una promesa de fines, o sea, una promesa de resultado. Si es una promesa de medios, quiere decir que yo me obligo frente a una persona a hacer todo lo posible para que esta cosa que yo le digo que es ajena, que es de Juan Pérez, ¿no?, sea adquirida por esta, ya sea en locación o en comodato o en compra. ¿Está? Ahora, ¿cuándo voy a responder? Cuando yo no ponga los medios necesarios justamente para que esta persona la pueda adquirir. Ahora, si yo prometo resultado, yo le digo que hay tranquilo, que esta cosa esta persona te la va a vender, te la va a alocar o te la va a prestar. Si la persona no lo hace, yo voy a responder aunque haya puesto toda la diligencia, porque yo prometí resultado. Y lo que no se podía antes, en el viejo código que ahora se puede, es contratar sobre cosas ajenas como propias, ¿no? Se cometía lo que se llamaba el delito de estelionato. Ahora se puede contratar sobre cosas ajenas como propias. Yo le digo a Sabrina, mirá, te vendo este vaso que es mío y en realidad este vaso no es mío, pero yo no voy a responder si yo termino entregándole el vaso. Si yo contraté como que este vaso era mío y en realidad era de Martín, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo, mirá, te vendo este vaso y ella me lo compra, y yo le digo a Martín después, che, mirá, vendémelo que se lo voy a vender a Sabrina, y él me lo vende, mientras yo se lo entregue a Sabrina, no hay ningún delito. Ahora, si yo contraté, ¿no?, con Sabrina, le vendí una cosa ajena como propia y no se la entregué, yo no solo voy a devolverle el precio, sino que aparte voy a tener que pagarle los daños y perjuicios que ella me va a reclamar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esperen un minutito que quiero ver. Perfecto, está. Una cosa más y después tengo un trabajito para que hagan. Profe, La ¿puedo hacer una forma. preguntita? Sí, dame 2 segundos y ya está. Termino con esto y ya está. La forma. Cuando hablamos de elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales dentro de la clasificación de elementos, decimos, vuelvo a repetir, los elementos esenciales son los que hacen al perfeccionamiento del contrato. Si no está en el contrato no es válido, ¿no? Y la forma que en algunos códigos directamente expresan como un elemento constitutivo del contrato, en el nuestro no está, por 2 razones. Primero, porque hay libertad de formas, ¿no? Cuando hablamos de forma legal, no de forma esencial. Cuando hablamos de forma esencial es que todos los contratos son formales en la medida en que todos necesitan una manifestación de la voluntad. Cuando hablamos de forma legal es que la forma pasa a ser un elemento constitutivo o un elemento esencial del contrato cuando el Código Civil y Comercial específicamente dice que ese contrato necesita una forma especial. Dicho de otra forma, a modo de ejemplo, el contrato de donación de inmuebles, de prestaciones periódicas y vitalicias o de muebles registrables únicamente puede ser perfeccionado si es hecho en escritura pública. O sea, que no existe promesa de donación de inmuebles, de prestaciones periódicas o de muebles registrables. ¿Está? Como no es un contrato real, es un contrato consensual, uno puede hacer una promesa de donación mientras no sea de inmueble, mientras no sea de inmueble registrable, mientras no sea de prestaciones periódicas y o vitalicias. ¿Por qué? Porque tienen que ser hechas por escritura pública, porque en este caso la escritura pública es un elemento constitutivo del contrato y es justamente un elemento esencial. Los elementos naturales son aquellos elementos que en algunos tipos de contratos forman parte de los mismos aun cuando las partes no lo hayan pactado. Por ejemplo, y es el más común de todos, en los contratos a título oneroso, el vendedor, aunque no se pacte nada, responde por evicción, que es el vicio de derecho, o por vicios ocultos o vicios redimitorios, que son los vicios materiales que encuentran la cosa, aun cuando en el contrato no se haya escrito, porque es un elemento natural de un contrato a título oneroso, con lo cual en una compraventa, por ejemplo, el vendedor responde por evicción y vicios redimitorios. En una locación de cosas, el locador responde por vicios redimitorios y por evicción. En un contrato de obra, en un contrato de servicio, el
empresario digamos, el contratista responde. ¿Cuál es la particularidad? Que las partes lo pueden dejar sin efecto, pueden restringirla. Pueden tanto aumentar la responsabilidad por evicción de vicios redditorios, por ejemplo, haciendo vicios de los que no son, o pueden directamente, por un pacto, restringir o directamente anular esa responsabilidad. ¿Está? Por eso son naturales, pero las partes lo pueden dejar de lado. Y después están los elementos accidentales, que son aquellos elementos que únicamente van a estar en un contrato si las partes lo consideran pertinente y tienen que estar establecidos en el contrato. Generalmente son los modales, la condición, plazo y cargo, ¿no? Porque el más común de todos, que es el plazo, ¿no? Si uno hace un contrato, por ejemplo, un contrato de compra-venta, yo voy y compro caramelos, me tienen que entregar en el momento los caramelos y yo tengo que pagar en el momento. Digamos, no hay plazo ni para la entrega ni para el pago del precio. Pero yo lo puedo poner, te compro caramelos, me los podés, mirá, te los voy a pagar cuando cobre el sueldo, por ejemplo, no sé, 1 de abril. Entonces yo estoy poniendo un plazo, es un elemento accidental, que puede o no puede estar en el contrato. ¿Está? Mariano, te escucho la pregunta. Sí, yo quería preguntar cuando estábamos hablando del objeto, si todavía estábamos en el plano, digamos, de presupuestos de validez, creo que es de los contratos, o el objeto como elemento esencial. No. Bueno, ahí está. Cuando hablamos yo te hablé de la idoneidad del objeto. Ah, bien. O sea, te hablé de las características del objeto. ¿Está? Cuando te hablo de idoneidad del objeto, y te digo, mira, un objeto es idóneo cuando es así, 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 te estoy hablando de presupuesto. Ahora, si vos me decís, mirá, yo celebré este contrato, ¿es un contrato de qué? No, un contrato. Si no tiene objeto, digamos, no hay contrato. Claro. Si carece de objeto, no hay contrato. Entonces, como presupuesto, vos hablas de la idoneidad del objeto, de las características que tiene que tener algo para que después pueda ser objeto de un contrato. Pero justamente el contrato tiene que tener, bien digo, el contrato tiene que tener un objeto. Entonces, es un elemento esencial. Si el contrato no tiene un objeto, es nulo. ¿No? Claro. Vuelvo a repetir. ¿Las características son las mismas? Tanto Después, como idoneidad. No. Vos ya sabiendo las características del objeto, después en el contrato tiene que estar el objeto. Vuelvo a repetirte, ¿qué es el objeto de un contrato? ¿No? Lo va a dar el doctor Cataldo, pero te lo voy a decir, el objeto de un contrato, ¿no? Tenés 200 teorías. Yo adscribo a la teoría que dice que el objeto del contrato es la operación jurídica considerada, ¿no? Como, digamos, el objeto inmediato negociado sustantivo, pero también tenés un objeto inmediato real, que son las cosas y bienes que vos querés obtener por esa operación jurídica. Ese es el objeto del contrato. Entonces, un contrato de compra-venta será la venta, por ejemplo, de un inmueble por parte de Mariano y la compra por parte de Eduardo pagando el precio. Entonces, la operación jurídica, la compra-venta y también el inmueble está, y precio, la cosa y el precio. Está, particularmente te voy a decir, te adelanto, que en la compraventa, la cosa y el precio son elementos esenciales propios del contrato de compraventa. ¿Está? Pero no importa, eso lo vas a ver después. ¿Se entendió lo que te quise decir? Si no, decímelo, ¿eh? No, sí. Porque tenía la duda yo si estábamos hablando del artículo 1003, que habla directamente de objeto. Como habíamos nombrado varias cosas. Por eso, yo te hablé de lo que es la idoneidad del objeto, ¿no? Todas las características que tiene que tener un objeto para que pueda ser objeto de un contrato, pero cuando vos vas a hablar de los elementos esenciales, decís, el objeto es uno de los elementos esenciales como la causa, por ejemplo, o el consentimiento. ¿Sí? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Este miércoles me parece que no tienen clase, ¿eh?
¿Les dijo el doctor Cataldo si iba a haber clase o no? No, el miércoles no hay clases. Por eso, el miércoles no hay clase. O sea que recién van a ver... ¿Ustedes tienen los temas que yo les dije que iba a dar el doctor Cataldo a mano? Voy a cautelar eso. A ver, yo lo tengo, esperen, a ver, yo lo tengo acá, si no me equivoco. Profe, yo tengo acá. Esperen, un segundito, un segundito. Libertad contractual, previsibilidad, elementos esenciales, objeto y causa. Esperen un segundito. Esperen un segundito que acá... Creo que los tengo acá. Acá está. Libertad contractual, elementos esenciales, objeto del contrato, la causa de los contratos, ¿no? Muy bien, entonces, ya le digo, conmigo, yo le estaba diciendo esto, conmigo la clase que viene van a ver formación del contrato. ¿Está? Formación del contrato, lugar y tiempo de la formación entre presentes, formación entre ausentes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Les digo el lunes que viene. 2 semanas cortas tenemos. El miércoles de esta semana no tienen clase con Cataldo, y el viernes de la semana que viene, que es Semana Santa, no tienen clase con Juárez. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya quedado dormido? No. ¿Nadie? Bueno, hoy estuvo muy callada la clase, ¿eh? Poca participación. Vamos a tener... ¡Ah! Me olvidé de algo, perdón, me olvidé de algo. Ya estoy... El Alzheimer me está matando. Para la clase que viene tienen que hacer un trabajito. Es muy sencillo. Es tan sencillo... Bueno, no les voy a decir cuál es la solución, porque si no, no tiene sentido. Dentro de... Lo hice a propósito, no lo doy porque... Ahora les paso por el grupo de WhatsApp mi correo electrónico. Tienen 2 semanas para hacerlo. 2 semanas tienen para mandármelo por correo electrónico. ¿Está? Hay dice, el acuerdo parcial, dice en el programa, y entre paréntesis, entre el signo de pregunta, aplicación de la teoría de la puntation o puntation. La teoría de la puntation o puntation es una teoría alemana, ¿no? Que habla sobre si hay determinados acuerdos en el contrato, por más que no haya otros, el contrato es válido, algo así. Y fíjense, tiene que compararme la teoría de la puntation, que la tienen que ver ustedes, con el artículo 982 del Código Civil y Comercial, y decirme, como opinión de ustedes, si el artículo 982 recepta la teoría de la puntation o no. Les quiero decir algo. No los leí todos, porque les mentiría si digo que los leí todos, pero lo googleé y debo haber leído más o menos 20 artículos sobre esto, con lo cual, si alguien me copia y pega y son justo los que yo vi, no sirve. Quiero una opinión personal. Quiero que me digan qué es la teoría de la puntation, el 982 dice tal cosa. ¿Está receptada en el Código Civil y Comercial la teoría o no está receptada? Yo ya les mando mi correo electrónico al WhatsApp. ¿Sí? Una pregunta, doctor. Esa teoría, para entenderla bien, es como se van modificando los acuerdos que se generan dentro de un contrato. Las partes están negociando un contrato. En la previa vendría a ser. Pará. Las partes están negociando un contrato y han hecho acuerdos parciales. Yo no te lo quiero decir. Pues si te lo digo, no tiene sentido. No, está bien, está bien. Van haciendo acuerdos parciales. La pregunta es, ¿estos acuerdos parciales obligan? O sea, como obligan en el derecho alemán, en la doctrina de la puntation, ¿o no? ¿Se recepta la teoría de la puntation en el 982 o no? Bueno, chicos,
ci vediamo lunedì. Capisci imparato? Sí. Ah, ok. Excelente. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy buena clase. Chao.